Vamos a hablar de otro tipo de hipertensión que también es muy importante por lo prevalente y es la hipertensión del adulto mayor o del geronte. Normalmente, en gente joven, la fisiopatología de la presión arterial obedece fundamentalmente a un aumento del gasto cardíaco, es decir, la gente joven tiene corazones hiperkinéticos con gran alta frecuencia cardíaca, pero una resistencia periférica total normal o a veces inclusive baja. Si uno va al otro extremo de la vida, al paciente anciano, la situación se invierte totalmente. El gasto cardíaco cae ostensiblemente en tanto que aumenta notablemente la resistencia periférica, es decir, las arterias de este tipo de pacientes añosos son rígidas y son duras. Y este cambio de la estructura vascular obedece a un fenómeno que se ve siempre, y es que las fibras de elastina van siendo cambiadas en la pared arterial por fibras colágenas que le dan una mucho mayor rigidez e impiden la dilatación y la contracción elástica de la arteria. Esta mayor rigidez arterial, además de dificultar el mecanismo normal de una arteria, genera una onda de pulso de gran velocidad que recorre rápidamente la arteria para rebotar en las divisiones arteriales y volver hacia el corazón, y esa onda de reflexión es también muy rápida. Esta onda encuentra el corazón en diástole, lo que facilita que en la próxima sístole el corazón deba luchar contra la arteria dura más una onda refleja que está aumentando la resistencia en el vaso. Este fenómeno hace que en un número muy importante de gente mayor de 60 años, más del 50 o 60% de las personas mayores de 60 70 años tienen esta forma de hipertensión, y tiene una forma muy particular de presentarse, que es la llamada hipertensión arterial sistólica aislada. Por estas características, lo habitual es que este tipo de pacientes tenga cifras muy altas de presión sistólica, en tanto que tienen una diastólica con tendencia a ser baja. En consecuencia, cuando uno observa cambios precoces o incipientes en pacientes añosos, hay que tener en cuenta que deben ser controlados porque, aun siendo normotensos, pueden tornarse hipertensos en los próximos años, en los años restantes. Reitero, del 60 al 75% de los casos, la forma de hipertensión sistólica aislada es la forma más frecuente y común en el paciente añoso, y esto no es inocente. Hay un aumento de hasta 3 veces de complicaciones cardio y cerebrovasculares que no debe ser olvidada. Esta presión sistólica aumentada, que coexiste con una presión diastólica disminuida, genera una mucho mayor presión de pulso. Esto es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, que genera complicaciones cerebrovasculares sobre todos. Hay que tener cuidado cuando se trata este tipo de pacientes, porque podemos no disminuir efectivamente y en forma satisfactoria la presión sistólica, pero sí actuar a nivel de la diastólica, y cuando hay cifras de diastólica menores de 65 milímetros, puede haber déficit de perfusión que pueden llegar a ser muy severos. Normalmente en este tipo de personas se insiste en la restricción de sodio, un consumo bajo de sodio de alrededor de 2 gramos, una pérdida controlada de peso, una mayor actividad física de acuerdo a la edad y al estado del paciente, y obviamente deberá ser una persona con conocimiento de este tema quien medique, seleccione el fármaco, etc. De una u otra manera, cuando seleccionamos un fármaco, hay que usar un antiguo dogma de la medicina americana, que es empezar con valores bajos y avanzar muy lentamente. Start low and go slow es el término que usan los anglosajones, y es una expresión muy satisfactoria. Las personas añosas se empiezan siempre con cifras bajas, con valores bajos de miligramos de fármaco, para ir aumentando paulatinamente, lentamente, de acuerdo a la evolución y respuesta que tengan. Y esto debe ser así porque los varoreceptores que tienen las paredes arteriales no se ajustan rápidamente al cambio de presión, y la persona puede tener cuadros de tipo sincopales o inclusive daño cerebral. Nunca se dan en el paciente añoso dosis plenas de fármaco en forma intempestiva, grandes dosis y rápidamente. En lo que hace al tipo de fármaco a seleccionar para este tipo de personas,
uno puede usar prácticamente cualquiera de los fármacos cotidianos que lo usa, dependerá del paciente, dependerá del cuadro clínico, pero hay mucha experiencia ya con el uso de antagonistas cálcicos y de diuréticos en baja dosis, sobre todo habiendo considerado que los demás fármacos a dosis ajustadas son útiles también. En algunos casos, y en el caso de un hombre sobre todo, los agonistas alfa pueden ser útiles también si hay cuadros de prostatismo de por medio. Muy bien, en resumen, en pacientes menores de 80 se inicia terapia cuando hay una presión sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor a 90, pero en los mayores de 80 años ya hay que empezar a vigilar. Cifras de sistólica mayores a 150, 160 merecen consideración. Y recordar siempre no descender debajo de los 60 milímetros la diastólica. Y en la última instancia vamos a considerar un capítulo muy interesante que es la hipertensión y la obesidad. Como ustedes saben, la obesidad es un fenómeno creciente en todo el mundo que está generando problemas en forma mundial, es una verdadera epidemia, y no es solamente lo estético lo que prevalece en estas situaciones. Hay una creciente tendencia a que cada vez tengamos índices de masa corporal mayores, tanto más en la mujer que en el hombre en la medida que pasan los años. Tanto hombres como mujeres envejecen, por supuesto, y aumentan de peso. Sin embargo, esto en la mujer puede ser de aún mayor significación que en el caso del hombre. Normalmente, la presión arterial está aumentada en el paciente obeso. Y aquí el tratamiento básico, por supuesto, es el descenso gradual y controlado del peso. Hay que tener en cuenta que tanto obesidad como hipertensión interactúan una con otra, generando engrosamiento de paredes ventriculares, alteraciones del funcionalismo cardíaco, que terminan en la insuficiencia cardíaca, restricción de sodio, que es imprescindible porque este tipo de personas tiene tendencia al atrapamiento de sodio, activación de mecanismos simpáticos, etc. En el paciente hipertenso hay que hacer una consideración especial en lo que hace a la forma en que se controla la presión arterial. El manguito de goma del tensiómetro debe cubrir normalmente, para que la cifra que obtengamos sea cierta, debe cubrir, como decía, las 2/3 partes del contorno del antebrazo. Esto en el paciente obeso no siempre es factible, lo cual obliga a tener manguitos de mucha mayor longitud o bien adaptarlos al antebrazo y tomar la presión arterial a nivel de la muñeca de la persona, ¿no es cierto? Asimismo, hay que considerar que la presencia en el paciente obeso de insulinoresistencia, dislipidemia, hiperuricemia, etc., impondrán condicionantes al tratamiento y al manejo de la presión arterial en este tipo de pacientes. Y no hay que olvidarse que la obesidad de alguna manera precede al síndrome metabólico y o a la diabetes, ambas situaciones de extraordinaria importancia y repercusión de todo tipo. En el paciente hipertenso y obeso, el hipotálamo libera inadecuadamente hormonas que activan la glándula suprarrenal, generan una gran actividad simpática que aumenta la termogénesis y también consecuentemente la presión arterial, pero además se altera la liberación de óxido nítrico en la pared arterial y ese deterioro del endotelio condiciona a nivel del riñón una reabsorción renal de sodio exagerada que determina que este tipo de personas cursen con una forma especial de presión arterial de gran importancia. Para terminar, quiero mostrarles dos textos, dos citas, que corresponden a personajes de hace unos cuantos años, alrededor de la década de 1930, 1940, donde se consideraba que la presión no era una patología de trascendencia. Paul W. White, padre de la cardiología americana, decía en 1930, la hipertensión es un importante mecanismo de compensación que no debe alterarse, incluso cuando se tiene la seguridad de que puede ser controlado. Es decir, la hipertensión hacía la esencia del individuo, era un mecanismo compensatorio que no debía ser tocado. Y mucho más allá llegó el Dr. Hayek, aquí pueden ver ustedes la cita del British Medical Journal, que en 1931 decía,
El mayor peligro para un hombre con hipertensión arterial reside en su descubrimiento, porque con seguridad algún loco tratará de reducirla. Si ustedes piensan que hoy, a casi 100 años de esto, la presión arterial afecta al 33 al 38% de las poblaciones occidentales, que está en aumento y que las complicaciones que generan son cada vez mayores, tendríamos que decir en realidad que el concepto ha cambiado sustancialmente en todos estos años. La presión arterial es muchísimo más que una cuestión de cifras. No se guíen jamás solamente por las cifras que el tensiómetro nos muestra. Hay que considerar las características del paciente, su estilo de vida, sus hábitos, su adherencia, etcétera, antes de poder definir cuál va a ser el mejor tratamiento para esta persona. Muchísimas gracias.